más a detalle. Sin embargo, hoy vamos a ver algunos puntos clave de este paper. Queremos saber qué es Machine Learning primero, ¿no? Vamos a compararlo con la programación tradicional. Cuando nosotros trabajamos con programación tradicional, nosotros tenemos datos como entrada y a la vez como entrada ingresan reglas. En base a esas reglas es que nosotros obtenemos respuestas. Por otro lado, en Machine Learning nosotros también tenemos datos de entrada, pero en este caso lo que están ingresando son eh, las respuestas, ya las salidas, ¿no? Esto es muy interesante, es otro enfoque. Y gracias a Machine Learning es que nosotros vamos a ir construyendo un modelo que nos va a dar las reglas en base a los datos que hemos ingresado, ¿no? Inputs y outputs. Bien, vamos a ver lo que son las aplicaciones de Machine Learning. Hay variedad de aplicaciones hoy en día. Nosotros, yo creo que utilizamos, ¿no? Estos modelos que están muy en auge. Lo primero que se ve acá en el paper es el dron, que son los Robotic Autonomous Vehicle. Y en algunas entregas de diferentes países se están utilizando estos drones. Obviamente los paquetes no son muy pesados, pero sí están ayudando a realizar estas tareas. Pero también estos drones tienen otro tipo de aplicaciones. No tienen cámaras que son muy potentes, que pueden analizar datos, pueden enviar esos datos a diferentes lugares. Incluso la accesibilidad con un dron se puede, ¿no? A lugares muy alejados. Y eso, y todo esto se hace con Machine Learning. En cuanto al procesamiento del lenguaje natural, uno de los más grandes ejemplos serían los motores de traducción, ¿no? Google tiene un gran motor de traducción que con el paso de los años ha ido mejorando, tiene mucha más precisión para hacer las traducciones a diferentes lenguajes. En cuanto a la investigación de neurociencia, este campo eh, ha sido también parte de las aplicaciones de Machine Learning, ¿no? Porque se pueden identificar algunas partes del cerebro que trabajan con lo visual, con la emoción y todo eso, y podemos hacer un análisis también de imágenes. Finalmente, acá tenemos visión computacional. Acá está el ejemplo de cómo se está identificando a una persona, cómo está identificando a sus gafas con un cierto grado, ¿no? de probabilidad. Acá está la naranja, el limón, y sin darnos cuenta, nosotros también utilizamos, ¿no? este tipo de aplicaciones en nuestros celulares cuando entramos a Instagram o TikTok para añadir esos filtros. eh, Se utiliza esto, ¿no? Están detectando los ojos, la nariz, la boca, dónde van a poner los filtros, etcétera. Entonces, algo que muchos de nosotros estamos utilizando hoy en día. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es que lo que ha impulsado a que se progrese más que todo con estos modelos de machine learning, y es que hoy en día se generan grandes cantidades de datos. Sí, día a día nosotros vamos haciendo búsquedas en Google, por ejemplo, eso ya es un dato que se registra. Este video que se va a subir posteriormente a YouTube es un dato. Se van a generar estadísticas de ello. Las redes sociales, por ejemplo, que nosotros estamos viendo constantemente, igual, ¿no? Van recolectando nuestros datos, incluso en base a ello nos hacen sugerencias, ¿no? De qué podemos comprar o qué noticia está relacionada con cuál, que podemos ver. Entonces, eso es lo que impulsa a que se generen estos modelos de machine learning. Adicionalmente, el proceso computacional ha mejorado hoy en día, ya que si lo comparamos, por ejemplo, con 15 años atrás, no le daba mucha fe a estos modelos de inteligencia artificial porque no tenían esa capacidad computacional
para analizar grandes volúmenes de datos. Pero ahora sí lo podemos hacer, incluso accediendo desde Google Colab. Nosotros tenemos nuestra GPU donde podemos analizar datos. Y adicionalmente también es que se han creado un stack de herramientas, ¿no? Hay proveedores como por ejemplo Azure, Amazon, que nos ayudan, ¿no? A mantener los datos, a procesar los datos, a trabajar con diferentes capas donde nosotros podemos analizar datos incluso en tiempo real, construir nuestros pipelines, crear algunas gráficas, análisis y modelos que posteriormente nos van a servir eh, para tomar decisiones oportunas y acertadas. Acá tengo lo que es el eh, detalle de lo que son los algoritmos de Machine Learning. Tenemos estos tipos. El más conocido que es el supervisado, el aprendizaje supervisado, donde nosotros tenemos entradas y también tenemos salidas. Un ejemplo clásico de clasificación, por ejemplo, sería este de clasificación de imágenes, que igual lo habían comentado en varias de las presentaciones previas, donde se tiene una foto de una jirafa, por ejemplo, y se tiene etiquetado, ¿no? Esta es una jirafa. Y en base a eso va a ir aprendiendo y cuando le llegue una imagen, una jirafa me va a decir que sí es una jirafa. También en el paper lo que menciona es la identificación de fraudes, por ejemplo. Cuando se accede a un crédito bancario, una de las métricas que se tiene es que en algunos casos se realiza fraude. Y que no sería muy crítico es que lo etiquete, por ejemplo, como que es fraude, pero que al final no lo era, ¿no? Van a hacer las investigaciones, si no era, no ha habido ningún problema. Pero ¿qué sería crítico? Que lo detecte o que lo etiquete como que no ha sido fraude, pero en realidad sí lo es, ¿no? Entonces ahí el banco estaría perdiendo y tendría que refactorizar su modelo para hacer una penalización a, esa identificación que se realizaba, ¿no? Pero este es un eh, modelo de Machine Learning que es supervisado y de clasificación. También en clasificación se tiene lo que es la retención de clientes, ¿no? Van viendo cuáles son los clientes que ya están dejando de hacer compras, por ejemplo, para ofrecerles algunas promociones, algunos servicios extra para que aún sean parte, ¿no? De los consumidores y algunos diagnósticos también que se puedan hacer con clasificación. En cuanto a la regresión, los modelos clásicos que se hacen con el forecasting, por ejemplo, del clima, donde se puede tener una cantidad de hace un año o varios años atrás, ir viendo, ¿no? Cómo puede ir cambiando el clima. También se hace en la aplicación de estas regresiones en con lo que son las compras, en advertising, donde se ponen ciertos anuncios y se ve, ¿no? Cuáles son los que pueden tener más popularidad, cuáles no, e incluso para la estimación de los años, ¿no? Que uno va a tener. Igual estos modelos de regresión que son supervisados son muy útiles. Luego, por otro lado, tenemos lo que son los modelos de Machine Learning, que no son supervisados. Eso quiere decir que acá ya no vamos a tener, por ejemplo, nuestras etiquetas, sino que simplemente vamos a tener datos y nosotros los vamos a ir agrupando por ciertas características. Es acá que entra, por ejemplo, el clustering. Se van creando diferentes clustering de segmentación, por ejemplo, cuando las personas hacen ciertas compras o tienen ciertas preferencias por algo, se las va a agrupar, ¿no? En un clúster. Y si tienen preferencias por otro producto, se los agrupa en otro clúster. Es también aquí que nace lo que es el
targeted marketing. No, a cierto grupo sí le puede encantar un producto y se lo van a ofrecer, pero a cierta edad de otro grupo, por ejemplo, le va a gustar otro producto y de esta manera es que se van a ir clasificando mediante los datos para ofrecer estos productos y se hace la segmentación. Y los sistemas de recomendación también ingresan en esta parte de clusterización. Luego tenemos lo que es el reinforcement learning, que esto funciona en base a recompensas, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos sería un juego de inteligencia artificial. Imaginémonos un Pac-Man, por ejemplo, y va por el camino derecho y se choca, entonces ahí le va a hacer una penalización, ¿no? Es como un castigo, entonces va a aprender que no tiene que ir por ahí. Se va por el izquierdo y está bien y le va a dar como que cierto puntaje y va a aprender que debe ir por ese camino y así puede estar yendo en un laberinto hasta llegar al final. Incluso se puede tener como que una puntuación final y decir, esto tiene de puntaje y ha llegado por este camino. Y a la siguiente vez ir por otro camino también y llegar en menos tiempo, ¿no? Y de esa manera va a ir aprendiendo cuál es el camino más corto en base a aprendizaje reforzado. No, eso en cuanto a un resumen más o menos de lo que tenemos en Machine Learning. Recapitulando el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos entradas y etiquetas. En el aprendizaje no supervisado solamente tenemos entradas y en el reinforcement learning nosotros ya vamos aprendiendo. No vamos a crear nuestras propias reglas en base a recompensas y también penalizaciones. Luego tenemos lo que son los métodos y reciente el progreso que se ha realizado en, por ejemplo, texto, ¿no? Uno cuando se imagina texto dice cuáles van a ser mis entradas, cuáles son las salidas o qué es lo que voy a sacar de esto. La aplicación de, por ejemplo, detección de tópicos es lo que se puede realizar al analizar un documento. Es mucho más complejo trabajar con texto, sin embargo, se puede realizar diferente tratamiento de datos. En este caso, lo que nos está mostrando en el paper es que va agrupando ciertas palabras que pertenecen a un mismo tópico. Lo voy a poner así, por ejemplo, si es que se está hablando en una oración de lo que es el coronavirus, vacunas, fiebre, síntomas. Entonces, acá me va a salir la probabilidad de esas palabras y el tópico no me va a decir exactamente, ¿no? No tiene tampoco este modelo la capacidad para inferir y decir esto trata de salud, pero va a agrupar esas palabras y yo ya voy a identificar más o menos que se trata de salud. Vamos a otras oraciones y vamos a identificar, por ejemplo, palabras como ser dinero, costos, precio elevado, etcétera. Entonces, eso me va a salir aquí y el tópico del que se estaría hablando es de economía, ¿no? Entonces, podemos hacer el análisis de algunos discursos, ya sea de diferentes áreas de política, economía, e ir identificando estos tópicos, de esta manera saber de qué trata este documento, ¿no? Sin tener que leer tal vez un documento que tenga unas 1000 páginas, 2000 páginas, ya tendríamos acá la identificación de esos tópicos. Y ese es el progreso que se ha realizado, ¿no? Con el análisis de texto. Luego, tenemos modelos que son los tradicionales, ¿no? Que habíamos visto, por ejemplo, en visión computacional, donde podíamos identificar, esta es una persona, estas son sus gafas, pero acá lo que se hace con, por ejemplo, redes neuronales que son profundas, las convolucionales específicamente, nosotros tenemos una imagen
Vamos a extraer por capas y en base a esas capas vamos a ir identificando por diferente profundidad a qué se refiere esta imagen. Entonces acá, por ejemplo, está detectando que es una cosa, ¿no? Aún no sabe qué. Me dice, luego acá ya está haciendo más énfasis, acá al centro y está detectando el ave. Bien, acá está midiendo un poco la profundidad y me dice, parece que está volando. Y acá me dice, está sobre algo, ¿no? Acá nuevamente dice, es una cosa. Acá identifica un cuerpo y incluso va más a fondo, dice que esto es agua, ¿no? De esta manera, lo que se ha generado acá es una oración que me dice que el ave está volando sobre un cuerpo de agua, ¿no? Entonces se ha llegado a ese nivel en el que con redes neuronales profundas convolucionales, capa por capa, podemos ir analizando. Ya no es simplemente acá un cuadro que me diga ave o que me diga agua, ¿no? Ya tengo un contexto mucho más profundo donde me dice el ave está volando sobre un cuerpo de agua. Entonces, de esa manera es que se ha evolucionado en esta parte de el desarrollo, ¿no? De análisis de imagen. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? La mayoría de estos modelos de machine learning han nacido en lo que es la academia, ¿no? Por diferentes problemáticas que se han presentado, ellos querían analizar datos, generar modelos, pero esto se está llevando más a lo comercial, ¿no? Porque hoy en día diferentes empresas, como ya lo había mencionado, Instagram, ¿quién imaginaría que iba a utilizar estos modelos para crear sus filtros y que las personas lo utilicen día a día? Eh, en ese punto entran lo que son los sistemas de recomendación. No sabemos que hay varias plataformas como Amazon, eBay, que eh, nos dan esos sistemas de recomendación en base a compras que hemos realizado o también a compras que han realizado otras personas del mismo producto y que se los han llevado juntas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a esta persona que va a comprar un libro, pero puede que este libro que está acá en físico también esté disponible en ebook. Entonces, le va a proponer que se compre un celular, una tablet, una computadora, incluso si es que me estuviera comprando tal vez una computadora gamer, y lo más probable es que el sistema de recomendación me diga, tú puedes llevarte un mouse que es ergonómico, que lo utiliza mucho, ¿no? Los gamers y que se ha llevado frecuentemente la computadora y el mouse que es ergonómico. Entonces, de esta manera se realizan los sistemas de recomendación. Otro ejemplo también sería que en Netflix, de igual manera, ellos tienen su sistema de recomendación y si es que estoy yo viendo, por ejemplo, una serie, una película, hay datos de otras personas que han visto la misma serie, pero que después han visto otra serie, otra película, y con probabilidades va calculando, me lo voy recomendando. Bien, por último, acá mencionas sobre las oportunidades y algunos retos. Y entre las oportunidades hay muchos campos que aún no han sido explorados, dice, ¿no? Em, Podríamos pensar que ya se han realizado todos los análisis que se pueden realizar o todos los modelos, pero no es así, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿quién imaginaría que hubiéramos tenido una Alexa, un asistente que le digamos, por favor, toca tal tema y empieza a sonar la música, ¿no? A veces creo que antes lo veíamos muy lejano
o parecía lo que iba a pasar en las películas y todo eso, pero alguien así soñador y ha dicho: "Ey, esto sí se podría lograr y es un área que no se ha explorado y yo podría realizarlo". Entonces, de esa manera, los invito también a que, em, si tienen alguna idea que parezca tal vez un poco, imposible, de alcanzar o descabellada, no hay límite, ¿no? Con machine learning y datos se pueden realizar diferentes análisis, diferentes modelos, en áreas que aún no se están, explorando y, hay, ¿no? Esa oportunidad de que nosotros, podamos ser los primeros, tal vez, que propongamos algún modelo que va a ser útil. Y entre los retos, em, lo que pasa acá es que hay un punto que es el problema ético, ¿no? Porque cada que nosotros estamos, generando datos, y no tenemos la certeza de quién está accediendo a esos datos o quién es el dueño, ¿no? Para qué, podría beneficiar estos datos que están recopilando. Entonces, ahí hay un dilema ético. Ese es uno de los retos que se tiene hoy en día. Sin embargo, hay muchos datos o bases que son libres, que pueden ayudar a realizar ciertos análisis, e incluso si es que los datos están online y nosotros sí o sí necesitamos hacer un análisis, se podría realizar, ¿no?, un web scraping, porque, están ahí los datos y si yo, por ejemplo, necesitara analizar, em, casos de violencia que se han realizado en diferentes zonas o diferentes ciudades, de que no hay eh, una base de datos que haya recopilado alguna institución, pero yo podría hacerlo realizando un web scraping de los periódicos, por ejemplo. Entonces, hay ciertas limitaciones, pero que también nosotros podemos darnos la manera de tratar de conseguir, esos datos. Bueno, en resumen, eso sería, la presentación del quinto paper, y este es el sexto, ¿no? Eh, Expectation Maximization Algorithm, que lo vamos a ver la siguiente sesión. Súper, muchas gracias, Priscila. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Nadie? Priscila, yo tengo una pregunta. Por complejidad, tal vez, en su desarrollo, ¿cuál sería el modelo? Porque generalmente se pregunta cuál es el que más deberíamos usar, pero ¿cuál es el que deberíamos evitar usar? Depende del problema, ¿no? Un problema en específico, ¿a cuál te refieres? ¿Alguno de Por ejemplo, para rasterización, por ejemplo? los ejemplos que estabas poniendo sobre eh, em, en el análisis semántico, más que todo, que es, em, ¿Texto? sí, sí. Luisín tiene una pregunta antes, tal vez. Luisín, tal vez puedes hacer tu pregunta o ponerla en el chat. Pero mientras Luis se anima, eh, sí, un análisis de texto, por ejemplo, que nos pudiera dar resultados, o sea, mezclar los modelos, ¿no? Porque hoy en día tener modelos absolutos de solamente imágenes o solamente utilizando un solo origen de datos, no es tan rico, ¿no? Los últimos modelos que se están sacando es unir tal vez la parte de imágenes con la de texto, como es algo que nos han mostrado. eh, en ese caso, por ejemplo, del modelo que estabas mostrando sobre el reconocer de esa imagen para saber qué tiene, entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, primero que nada,
Por ejemplo, el caso del texto, eh, hay limitaciones, ¿no? No podríamos leer un texto súper extenso que tenga mm, unos 5 billones de páginas porque va a crecer, se crea como que una matriz de todas las oraciones, es una vectorización, tenemos que crearnos nuestro corpus de datos, entonces va a ser muy extenso. Entonces habría que tratar primero de utilizar un modelo que me resuma primero el documento, luego otro modelo ya que me hubiera identificado las palabras. Es como mencionas, Ori, no es que hay un modelo absoluto que me va a resolver de una forma, sino que hay que utilizar diferentes modelos e incluso podríamos eh, enriquecerlos con imágenes, como lo había mencionado Natalie en la primera presentación, ¿no? Vamos utilizando dos diferentes modelos y en base a eso llegamos a un resultado. Súper. ¿Alguna otra consulta? Creo que no tenemos muchas consultas. Bueno, alguien nos ha escrito por ahí. Tal vez si tuviéramos un traductor, podríamos entender lo que dice. Nathan, vamos a tomar como que le estás elogiando a Priscila. Ha sido una buena lectura de paper. No sé si hay más preguntas, consultas. Moni. Tal vez una opinión o, bueno, de Priscila, ¿no? Sobre cómo han ido mejorando en este caso en el de texto, por ejemplo, en el caso de lo que es el COVID, en el caso de lo que decía era el fraude que había, a los feminicidios, tal vez una opinión de cómo esto va mejorando, esta información va mejorando ya y va influyendo de manera positiva en la sociedad, tal vez cuál es su perspectiva. Bien, en cuanto a estos modelos de Machine Learning, yo considero que lo más importante que se puede realizar es un aporte, ¿no? De cada uno a la sociedad con esto. Uno de los ejemplos que estaba mencionando al final es que no tenemos tal vez algunas bases de datos que sean libres para analizar casos de violencia. Entonces nosotros, en base a estos métodos que tenemos de web scraping, ir recuperando esos datos, armar una base y en base a eso nosotros vamos a ir ganando algunos insights, viendo ciertos patrones, incluso si descubiera tal vez mucha delincuencia en cierto horario, en un área específica, mandar, ¿no?, a brigadas de policías. Hay mucho que se puede hacer y nosotros como sociedad podríamos proponerlo para que de nuestro lado este aporte ayude. Buenísimo. Y ya una pregunta un poco menos lógica. ¿Tú crees que las máquinas nos lleguen a dominar si seguimos avanzando en el campo de la inteligencia artificial? Todo depende, ¿no? Es que hay modelos que van aprendiendo todo lo que nosotros estamos realizando. Recuerdo que había visto un ejemplo, no sé si era una noticia falsa o no, pero decían que estaba aprendiendo, pero malas cosas, ¿no? Malas palabras sobre violencia, un modelo de inteligencia artificial que había creado una empresa, entonces han tenido que pagar como que ese modelo porque no se sabe qué iba a pasar después, tal vez se iba a descontrolar. eh, Sin embargo, por ahora creo que sí aún deberíamos como que nosotros en parte controlar, no va a ser tan inteligencia artificial tipo Terminator que va a tomar sus propias decisiones, pero sí se puede llegar a algo que puede ser como que controlable hasta cierto punto.
Buenísimo. Creo que alguien quería hablar sobre los premios. No, bueno, creo que querían hablar sobre el siguiente link, el siguiente artículo, el siguiente link. El link lo vamos a compartir como siempre, ¿no? Porque se están compartiendo a través de las diferentes plataformas. Entonces lo podemos compartir por ahí. Se entran a nuestro Facebook, creo, que está ahí también. O en el mismo grupo que tenemos de Wix. Es otro lugar en donde ponemos los links a los diferentes papers. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Creo que hemos aprendido un poco sobre hacia dónde estamos apuntando. Como dice Priscila, si tenemos nuestros sueños, pues si pensamos que algo es imposible, estamos equivocados. Tenemos que ir a buscar siempre adelante y que todas las cosas que nos proponemos, incluso las que parecen si alguien se anima a poder leer el siguiente paper, pues puede contactarse con cualquiera de nosotras y les vamos a dar accesos y tal. Y no se olviden que los premios para poder, pues de todas estas lecturas se están haciendo, son 10 créditos a una plataforma de Google y pues se van a ir sorteando más adelante. Creo que eso es todo, a menos que alguien quiera decir algo más. Creo que nada. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y hasta la siguiente semana. Gracias, gracias Priscila, muchas gracias por habernos Gracias. Chao. ayudado con este tema. Chao, chao.